Segundo bloque de Línea de Tres, vamos a empezar a hablar de fútbol femenino con Gabriel Quirici, que ya lo tenemos por aquí. Hablar de fútbol femenino es hablar de la historia social del deporte, es hablar de masculinidades, es hablar de derechos, de igualdad, es hablar de Estados Unidos y de la Liga del Soccer, que también fue y es referencia mundial. Gabriel, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas, ¿cómo Bueno, andan un gusto todos? tenerte por acá. Es un tema interesantísimo y no solo es hablar de fútbol femenino, ¿no? Del juego en sí. Bueno, yo lo que pensaba cuando charlábamos, que el tema que nos reúne es el fútbol femenino, era que, bueno, desde la perspectiva histórica también podemos tratar de entender por qué le ha costado tanto y qué dificultades tiene para las chiquilinas, para las mujeres, practicar el fútbol y en general los deportes masivos, ¿no? Y eso tiene que ver quizá con una de las cosas, ¿no? Con que en los orígenes tanto el fútbol como el rugby estuvieron muy asociados, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a prácticas masculinas, pero no solo porque eran prácticas masculinas, sino porque se formaron como en uno de los principales rituales de iniciación a la masculinidad para cientos, miles, millones esto parece exagerado, pero no, de varones, ¿no? Es decir, que, bueno, en Inglaterra está muy estudiado esto, después en todo lo que fue la expansión del Imperio Británico, en el Río de la Plata, ¿no? Es decir, ser varón en parte era jugar a la pelota, en el barrio tener una vinculación con lo que era la defensa del territorio en tu cuadra y después ¿no? o en tu ciudad con el otro, ir a la cancha, exaltar los valores de la guapesa, ¿no? Por ejemplo, asociados al deporte y a la gesta, ¿no? Y eso fue generando también durante buena parte del siglo XX la idea, ¿no? Que creo que hoy, por cierto, lo estamos superando, pero es compleja, ¿no? De que el fútbol, bueno, también el rugby, ¿no? Pero el fútbol es cosa de varones y justamente hay hasta estudios que muestran, ¿no? Cómo, bueno, utilizar sos una nena o una marica, ¿no? En aquellas épocas y hasta, bueno, hasta hoy en día, ¿no? Era un sinónimo de ser la negación del juego, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema que es muy interesante para observar porque esto nos muestra con cuántas cosas deben de sortear como obstáculos las chiquilinas cuando se ponen a jugar al fútbol, ¿no? Y cuánto tenemos que romper porque también hay otro aspecto, ¿no? Los varones, eh, porque nos criamos en buena medida así. Esto, yo lo digo, parece mucho verborrágico, ¿no? Pero está muy estudiado, sobre todo yo quisiera recomendarles a todos, ¿no? Hay un libro de Julio Frinderberg que se llama Los orígenes sociales del fútbol, que estudia el fútbol en Argentina y en el Río de la Plata, ¿no? Donde muestra eso, porque además está muy interesante cómo surgió al mismo tiempo el barrio, el fútbol, el café, la esquina, el tango, pero todas prácticas sociales que públicamente eran vividas, experimentadas por varones. ¿No? Estamos hablando del 900, 920. Las mujeres podían acompañar, ¿no? Pero en un caso, pero era eso, acompañar, no jugarlo, no opinar, ¿no? Y este fenómeno, me parece que, obviamente, estamos 100 años después, por suerte, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para valorar el gran avance, ¿no? Es decir, porque hay como casi un siglo de desventaja para la práctica deportiva femenina. Y por otro lado, que me parece interesante también, ¿no? Hay un trabajo que es un clásico de Norbert Elias y Eric Dunning, que es sobre sociología del deporte, es un trabajo de los años 80, ¿no? Pero Dunning se puso a estudiar mucho por qué el deporte de este tipo, físico, de competencia, donde, bueno, no, está también en una cuestión de imponerse al rival como con léxico, simbología de guerra, ¿no? Veo que la batalla deportiva, bueno, porque era un coto cerrado masculino a comienzo del siglo XX, ¿no? Y ahí cuenta una cosa que para mí fue muy interesante cuando lo leía, ¿no? Y es que en buena medida, y esto, miren, porque vamos a pensar las cosas de hoy, ¿no? Cuando estaban avanzando, sobre todo en Inglaterra, Francia, también en otras regiones, en Uruguay también, y en Argentina, las primeras luchas por el derecho al voto femenino, ¿no? Y empezó a haber mujeres de clase media y alta. Es un proceso que se dio así, ¿no? Que ya representaban una condición de igualación entre hombres y mujeres. Bueno, en sectores sociales, por ejemplo, los del rugby, la cofradía del rugby era el lugar en donde todavía podían expresar sus valores más patriarcales y machistas
porque ya en el hogar, en la vida pública, las mujeres estaban participando, ¿no? Entonces hubo como un encapsulamiento de las conductas más patriarcales, machistas, esto creo que todos un poco lo conocemos, los ritos de iniciación, ¿no? Que con el físico, como entre varones se hacen cosas, que pasan en el rugby y en el fútbol, ¿no? Que todavía se mantiene, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, hay elementos que todavía son parte, ¿no? Y en el fútbol ocurre algo similar con el comportamiento en la hinchada, estudió Dunning, ¿no? Es decir, lo que pasa en las hinchadas a comienzos del siglo, que eso de que, bueno, los varones pueden decir cualquier cosa, exteriorizar, además también con mucha carga hasta... La utilización de lo femenino, de nuevo como algo por el debajo. El rival es femenino, ¿no? Claro. O los miedos masculinos. Y bueno, y los miedos masculinos a la homosexualidad también, Claro. incluso. Esto es re interesante estudiarlo, también para pensarnos un poco, yo siempre lo digo, nosotros como espectadores, como parte, porque es una práctica social histórica que es, por cierto, que hermosa el deporte, pero que tiene sus componentes de una sociedad patriarcal, ¿no? Y esto generó además, digamos, como un refuerzo por mucho tiempo de que el deporte, y el deporte exigente, competitivo, era cosa de varones, ¿no? Lo que, obviamente que es una construcción y no es cierta porque a la medida que lo empiezan a practicar las chiquilinas, ¿no? Y acá voy al otro ejemplo, digo, esto daría para pila, ¿no? Pero porque lo que ocurre es que en Estados Unidos, por razones que tienen que ver con la, digamos, el diseño de políticas educativas, no por una cuestión feminista, ¿no? Ni nada. O sea, esto siempre hubo críticas feministas al tema de que el deporte se podía practicar por todos, pero se empieza a practicar el fútbol que conocemos nosotros como un deporte opcional, pero muy popular para las chiquilinas en los colegios, ¿no? Como, yo diría como capaz que en Uruguay pasa con el handball, que las chiquilinas juegan al handball, ¿no? Esto tiene un crecimiento a partir de la década del 50 y en la actualidad Estados Unidos, o sea, el soccer, como llaman ellos, es más jugado a nivel popular por mujeres que por hombres. O sea, que lo que demuestra es que simplemente es un tema de historia cultural, no es que el fútbol es varones y no sé, tenemos toda una simbología nosotros asociada a eso, sobre la que estamos revisando, repensando, ¿no? Pero lo que me parece más importante aún es que ese soccer a Estados Unidos lo posicionó en términos de, bueno, creo que ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Ahí está de Rappi, ¿no? Aquí está la capitana, ¿no? Campeón del mundo. Pero además con un liderazgo, no solo deportivo, sino también un liderazgo político para plantear cosas como, bueno, la igualdad, todo el freno a las políticas discriminatorias de varios sectores de la sociedad y el establishment norteamericano, ¿no? Con respecto a los colectivos LGTB, la discriminación salarial a las mujeres. Bueno, Megan Rapinoe encabezó una lucha que, bueno, creo que si no estoy mal informado, porque ahí yo me pierdo un poco, yo soy de historia, ¿no? De actualidad, se la puso al hombro. Pero, claro, se lo llevó, pero lograron que se equipararan los salarios, ¿no? Cosa que hay gente que dice, no, pero el deporte de hombres, no sé qué. No, bueno, el deporte es el mismo. Sí, lo mismo pasa, perdón, que se me voy con las visiones racistas. No, porque tal deporte es para tal raza. No. Primero que la raza es una construcción de la modernidad, de la racialización de los sujetos. Pero en la medida que las personas y las sociedades tenemos tiempo y espacio para poder practicar, los deportes son universales en realidad, ¿no? La construcción, bueno, patriarcal o racial, es sobre la que tenemos que ir trabajando. Y creo que, bueno, el deporte femenino ahora es un logro que hay que apuntar, no hay que verlo como un adorno, ¿no? Sí, tiene en contra también las narrativas, ¿no? Porque la narrativa masculina que todavía permanece no ayuda tampoco a poder desarrollar desde afuera el deporte femenino. Bueno, sí, y también ahí creo que la narrativa está muy vinculada con que el entorno mediático es masculino. Quizás más patriarcal que los propios competidores, ¿no? Que decir, porque los deportistas en general, salvo algún caso excepcional, se integran. Yo siempre cuento un ejemplo que tuve cuando jugaba en Sudamérica. Sudamérica fue lo primero en tener fútbol femenino, ¿no? Y practicábamos con el cuadro que aparte jugaban bárbaro, ¿no? Y no había cuestiones así complejas entre, éramos de las inferiores, el cuadro femenino y los varones jugando. Ahora, en los discursos, claro, vos por afuera tenés esas referencias completas a, digamos, hoy le diríamos lo machirulo, ¿no? Hay que meter huevo, todas esas cosas que un poco... Sí, la cultura del aguante, ¿no? Bueno, que es más mediática y tribunera, por eso yo traía lo de Dunning, ¿no? Que de la experiencia propia de jugar al deporte. En el deporte todos valoramos al que entrega, pero la entrega no es una condición masculina o femenina, es una condición de predisponerse, sacrificarse por los compañeros, ¿no? Sí, pero hasta sin la violencia, ¿eh? En la comunicación hasta periodística a veces caemos en el error de no tener una narrativa femenina que ayude. Sí. ¿Y qué tan importantes pueden ser las políticas públicas para instalar como el fútbol femenino en Uruguay como un deporte para que las mujeres se puedan desarrollar? Bueno, yo creo que es fundamental. Ahí traigo a recuerdo la columna de hace 15 días, ¿no? O sea,
sería importante, como vimos con lo del básquet junior, ¿no? Y eso en los barrios, que ¿por qué no todas las chiquilinas tuvieran la misma? O sea, si Estados Unidos lo hizo, no digo por el tema de recursos, digo, pero fue una política pública, es decir, la educación se encargó de que hubiera un espacio. Puede ser con no tiene por qué ser con el Sí, fútbol. obviamente, Ahora, puede ser en cualquier Uruguay, otro deporte. o sea, hablamos tanto de fútbol, es parte de nuestra atmósfera cultural tan valiosa identitariamente. No sería nada raro que las chiquilinas pudieran jugar al fútbol. Hay un tema que plantea Dunning, solamente que creo que este es el gran desafío de la política pública, es que también se genera un miedo en los varones con la posibilidad de igualación. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Es decir, aprender a disfrutar el deporte mixto. No es un ay, te ganó una nena, porque no, vos decís, te ganan nena, te ganan flaco, alto, de Tacuarembó o del barrio La Blanqueada, es decir, Claro. y te ganas vos. Pero esa construcción, ahí lo educativo, yo creo que va a ser mucho mejor que dejarlo librado a la cultura más patriarcal de los clubes privados, que no tienen tiempo para esta formación. O sea, hay que hacer un laburo y hay que invertir en esto, ¿no? La educación es importante, los clubes también, pero también hay como un cambio cultural, ¿no? Y hoy es más común el fútbol 5 de ir a jugar mixto, con Sí. compañeros de trabajo, con compañeros de clase, que quizás hace algunos años no era tan común, hoy ya se está dando y es como una práctica más habitual y está bueno celebrar eso. Dijiste al pasar ahí que jugaste al fútbol, capaz que la gente no sabe. No, también. sí, bueno, Bueno, intenté, profesor de historia jugaste al fútbol. como no, es la narrativa que tenemos todos. De sí, Sudamérica. La gran Yasa que adoramos, pero bueno. ¿Hasta cuánto? Hasta que tuve baja en el liceo. Ahí te Ahí sacaron. me mató la meritocracia. Te sacaron. Te dedicaste al estudio ahí. Más Bueno, o por menos. suerte, acá te tenemos ahora entonces como profesor. Gabriel, gracias. De La nada. seguimos la próxima, ¿te parece? Con gusto. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Línea 3 en la pantalla de la televisión.